Martes de la segunda semana del tiempo ordinario, y meditamos lo que la palabra de Dios nos dice hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchos también tienen por costumbre venerar los martes la Santa Faz del Señor. La Santa Faz en la cruz, ¿no? Dice la primera lectura, la lectura tomada del libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 16, del 1 al 13. El Señor dijo a Samuel: ¿hasta cuándo vas a estar lamentándote por Saúl si yo lo he rechazado para que no reine más sobre Israel? Llena tu frasco de aceite y parte, yo te envío a Jesé de Belén, porque he visto entre sus hijos al que quiero como rey. Samuel respondió: ¿cómo voy a ir? Si se entera Saúl, me matará. Pero el Señor replicó: llevarás contigo una ternera y dirás: vengo a ofrecer un sacrificio al Señor. Invitarás a Jesé al sacrificio, y yo te indicaré lo que debes hacer. Tú me ungirás al que yo te diga. Samuel hizo lo que el Señor le había dicho. Cuando llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a su encuentro muy atemorizados y le dijeron: ¿vienes en son de paz vidente? Sí, respondió él, vengo a ofrecer un sacrificio al Señor. Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Luego purificó a Jesé y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Cuando ellos se presentaron, Samuel vio a Eliab y pensó: Eliab, uno de los hijos de Jesé. Seguro que el Señor tiene ante él a su ungido. Pero el Señor dijo a Samuel: no te fijes en su aspecto ni en lo elevado de su estatura, porque yo lo he descartado. Dios no mira como mira el hombre, porque el hombre ve las apariencias, pero Dios ve el corazón. Jesé llamó a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha elegido el Señor. Luego hizo pasar a Samá, pero Samuel dijo: tampoco a este ha elegido el Señor. Así Jesé hizo pasar ante Samuel a 7 de sus hijos, pero Samuel dijo a Jesé: el Señor no ha elegido a ninguno de estos. ¿Están aquí todos los muchachos?, le hizo esa pregunta. Él respondió: queda todavía el más joven, que ahora está apacentando el rebaño. Samuel dijo a Jesé: manda a buscarlo, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que llegue aquí. Jesé lo hizo venir, era de tez clara, de hermosos ojos y buena presencia. Entonces el Señor dijo a Samuel: levántate y úngelo, porque es este. Samuel tomó el frasco de óleo y lo ungió en presencia de sus hermanos. Y desde aquel día, el Espíritu del Señor descendió sobre David. Samuel, por su parte, partió y se fue a Ramá. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Respondemos con el Salmo 88. Encontré a David, mi servidor. Encontré a David, mi servidor. Tú hablaste una vez en una visión y dijiste a tus amigos: impuse la corona a un valiente, exalté a un guerrero del pueblo. Encontré a David mi servidor y lo ungí con el óleo sagrado, para que mi mano esté siempre con él y mi brazo lo haga poderoso. Él me dirá: tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Yo lo constituiré mi primogénito, el más alto de los reyes de la tierra. Encontré a David, mi servidor. Encontré a David, mi servidor. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos 23 al 28, leemos: un sábado en que Jesús atravesaba unos sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar.
Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Él les respondió: ustedes no han leído nunca lo que hizo David. Cuando él y sus compañeros se vieron obligados por el hambre, ¿cómo entró en la casa de Dios en el tiempo del sumo sacerdote Abiatar y comió y dio a sus compañeros los panes de la ofrenda, que solo pueden comer los sacerdotes? Y agregó: el sábado ha sido hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. De manera que el Hijo del Hombre es dueño también del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y en estas lecturas vemos dos cosas fundamentales que podemos aprender. Una, Dios ve el corazón y no se fía de las apariencias. En la primera lectura vemos cómo se lo dice clarito a Samuel, que va a él a ver quién era el elegido de todos los hijos de Jesé para ser rey de Israel. Y le dice: Dios no juzga según las apariencias, Dios ve el corazón. Y esto mismo lo estamos viendo en el Evangelio. Cuando Jesús les pone el ejemplo a los fariseos tan cuidadosos de la ley, que le reclaman que los discípulos, los apóstoles, habían estado arrancando espigas en sábado, cosa que no estaba permitida porque era día de descanso para ellos. Y Jesús les dice: ¿no se acuerdan lo que hizo David cuando entró a comer los panes que son de la ofrenda y que solo los sacerdotes pueden comer porque tuvo hambre? Es decir, Dios no mira las apariencias, Dios no se deja llevar por lo que hacemos o por lo que se ve, sino que Dios mira el corazón y así nos juzga, de acuerdo con nuestro corazón, con lo que hay en nuestro corazón, con nuestras intenciones. Este sábado, este domingo pasado, en la antífona, la aclamación del Evangelio, se decía, perdón, no ha sido este domingo, ayer lunes: la palabra de Dios es viva y eficaz, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es Dios. Y Dios es el único que puede juzgar. Por eso es que cuando nosotros vemos que alguien está cometiendo un pecado, no estamos llamados a juzgar al pecador, sino el pecado. Tenemos que discernir entre el bien y el mal, por lo tanto a los hechos es inevitable y es necesario que los juzguemos como hechos buenos o hechos malos, pero no a constituirnos en jueces de nadie. Solo Dios puede juzgar a una persona y la juzga de acuerdo con lo que hay en su corazón. Muchas veces pasa también, por ejemplo, que alguien no puede ir un día domingo a la Santa Misa, un pecado grave porque va en contra del tercer mandamiento que Dios dio a Moisés en las tablas: santificar las fiestas. No porque Dios necesite que nosotros vayamos a misa, sino porque Él sabe que nosotros necesitamos de Él. Necesitamos de su amor que se derrama allí, necesitamos su gracia, necesitamos compartir con el resto de los hermanos en la asamblea nuestra fe. Y entonces alguien que no ha ido, por ejemplo, por cuidar a un enfermo, pongamos este caso, no está en pecado grave. Si no había quien nadie más cuide al enfermo, alguien más que cuide al enfermo, si no existía, y esta persona no va a la misa por cuidar al enfermo, no está en pecado alguno. Porque Dios está en ese enfermo que no tenía quien más lo cuide. Y ahí está la caridad, el amor, que deja de lado el precepto, en ese caso, y Dios mira el corazón de esa persona que no va a misa, pero que queda a servirlo a Él en ese enfermo. No había otra posibilidad. Entonces, por un lado, tener en claro esto, ¿no?
que nunca ninguno de nosotros puede juzgar a alguien. Sí, juzgar los hechos, lo bueno de lo malo, discernirlo con la ayuda de la gracia, pero no constituirnos jueces de nadie. Porque lo que a nosotros puede parecernos como una mala persona o una buena persona por X causa o motivo, para Dios puede ser totalmente diferente, porque Dios ve el corazón nuestro, ve nuestras intenciones. Y por otro lado también tener en cuenta la unción, ¿no? Dice la primera lectura que cuando Samuel toma el frasco del óleo y lo unge a David como rey de Israel, el Espíritu del Señor desciende sobre él. Jesús, veíamos hace 2 domingos, era ungido por el Espíritu Santo en el Jordán como hombre, no como Dios, como hombre, para que se unja nuestra naturaleza humana. Y como gracia de su redención en la cruz, por su muerte y resurrección, también nosotros somos ungidos con el óleo sagrado en nuestro bautismo. Se nos hace hijos de Dios en el Hijo unigénito, y por lo tanto su Espíritu habita en nosotros, como le pasó a David. El Espíritu viene a habitar en nosotros. La única manera, dicen los padres de la fe, que el Espíritu Santo no esté en nosotros es cuando cometemos un pecado grave, porque Dios y el pecado no pueden convivir. Entonces, pidamos al Señor esta gracia, porque el hecho de ser ungidos, fíjense cómo el Salmo dice, ¿no? Lo ungí, encontré a David mi servidor y lo ungí con el óleo sagrado. Esto mismo dice el Señor de nosotros cuando nos unge. Lo dijo de Jesús. Dice el Salmo, encontré a David mi servidor y lo ungí con el óleo sagrado para que mi mano esté siempre con él y mi brazo lo haga valeroso. Y eso mismo pasó en el Jordán. El cielo se abrió y el Padre dijo, este es mi Hijo muy amado en quien tengo puestas mis complacencias, en quien tengo puesta mi predilección. Lo mismo que dice acá con David. Y eso mismo dice con cada uno de nosotros en nuestro bautismo. Cuando nos ungen con óleo, este es mi Hijo muy querido, en quien me complazco. Somos hijos adoptivos en el Hijo, miembros del cuerpo de Jesucristo, porque somos miembros de la Iglesia, muy amados de Dios. Y cuando ese Espíritu habita en nosotros, como pasó con Jesús, vemos cómo Él, en la presencia de todo el pueblo de Israel, resignifica la vida de los demás. El Espíritu Santo nos da la capacidad de mirar lo que otros no ven, en el sentido de darle un sentido de Dios a todo. Y como Jesús les explica, ¿no? El sábado ha sido hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. De manera que el Hijo del Hombre es dueño también del sábado. Pidamos esta gracia, primero de no juzgar a nadie por lo que nos aparenta a nosotros ser. Saber juzgar los hechos con la gracia del Espíritu en nosotros, pero no constituirnos en jueces de los demás. Y segundo, dejar que ese Espíritu de Dios, con el que se nos ha ungido y que damos gracias al Padre por ser sus hijos, siempre esté en nosotros. Que tengamos la gracia de ser fuertes en las tentaciones y que por un pecado grave no lo dejemos fuera al Espíritu de Dios, de nuestra alma. Que Él siempre anide en nosotros para que pueda resignificar desde Cristo nuestra vida y así también resignificarla espiritualmente para los que nos rodean y resignificar así todos nuestros ambientes con un toque de Dios, con la presencia de Dios. Ese Dios
que, como dice Jesús, Él, como Hijo de Dios, dice, el Hijo del Hombre es dueño del sábado. Es más importante que siempre estemos en la presencia del Espíritu Santo para dejar que Él gobierne nuestra vida, nos transforme, nos vaya santificando y también así sea luz para los demás. Pidamos esta gracia al Señor y demos toda gloria a Él por enseñarnos, por instruirnos, por ayudarnos a ser mejores cristianos cada día. Que así sea.